Bonita tarde, queridos huelvineros, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. Hello, hola a todos. Un abrazo grande a todos los profes que nos escuchan. Y todos los perritos huelvin. El tema de hoy es mejores maestros, porque el Día del Maestro fue el sábado pasado y la semana pasada hicimos la Semana de las Madres y obviamente esta semana iba a ser a los profes. Entonces compartimos el artículo Reloaded de la educación y su impacto con la sociedad actual que tú escribiste, pero hoy queremos hablar de las historias de los mejores profes que hemos tenido en el mundo mundial. Eso me parece padrísimo porque son pocos. Son pocos, la verdad. Pocos. Y cuando haces esta pregunta con tus alumnos, te dicen lo mismo. O sea, son muy pocos los profes que te han impactado así en tu vida. Creo que se recuerdan más a los profes malos. Sí, porque dices, maldito viejo, sí. me dejó atorada, ya sabes, infeliz, lo mato. No, y aparte, fíjate que curiosamente se quejan mucho los profes de mate. Ay, pero también yo he visto compañeros de mate que han sido unos rifadazos. Sí, claro. O sea, nunca me dieron clase, a mí en particular, profes de mate nunca tuve la fortuna de tener buenos. Fueron o normales o... Ah, no es cierto, tuve un muy buen profe de mate en el TEC cuando estaba haciendo remediales. Y yo iba todos los días religiosamente a pedirle ejercicios y me daba ejercicios y yo lo acosaba porque estaba, o sea, es que me dio diferenciales e integrales, o sea, la primera clase creo que son diferenciales y la segunda integrales, yo no sé, pero yo iba todos los días a que me hiciera ejercicios y eran mate de ingeniería, que sabes cuánto he usado en mi vida. Oye, ¿y te acuerdas cómo se llamaba el profe? No, pero tenía lentes y me caía muy bien. Es que ese es el punto, o sea, no te acuerdas de los nombres de los profes, como a lo mejor nosotros tampoco nos acordamos de los nombres de nuestros alumnos pasado el tiempo, porque mientras estamos dando la clase, pues sí te acuerdas de ellos, pero ya que pasó el tiempo, pues se te van olvidando. Y serían nombres que sería importante que recordáramos, ¿no crees? Pues sí, pero pues no. Bueno, fíjate que mis mejores profes los tuve en la prepa y en la maestría. O sea, secundaria, nada. Jamás, porque primaria, estudié en escuela de monjas y fue una pesadilla. Que hay buenas monjas, como la monja Rosita, ¿te acuerdas? La madre Rosita era muy buena, pero fue tu directora, no fue y nunca maestra, fue mi maestra. Nunca fue tu maestra. O sea, pero las que a mí me tocaron eran verdaderamente malas. Porque además a ti te tocó el tiempo donde Dios castigaba. Claro. Porque ahorita Dios ama y todo, pero en mis tiempos también me tocó Dios el tiempo del reglazo y de que la monja se paraba y no, claro, sí, o sea, súper rudas, cero empáticas, muy, muy clasistas, ¿no? Muy clasistas porque... Eran opusdeístas. No era Opus Dei, pero era escuela de paga, era religiosas. Ajá. Y obviamente pues ahí la niña más rica pues era la que sí, sus chicharrones tronaban, ¿no? Bueno. Entonces no, fui muy infeliz. Porque Dios cree que somos iguales, pero no somos todos tan iguales que otros. Pues no. Fíjate que en la prepa tuve muy buenas, o sea, mi prepa fue muy feliz y recuerdo muy buenos profes. Y luego la licenciatura pues fue como muy atormentada porque trabajé y estudié. Entonces pues no tuve chance como de apreciar, ¿no? Más bien me urgía aprobar y me urgía hacer tareas y sacar. Pero en la maestría tuve muy buenos profes, muy, muy buenos profes. Entonces, y sí, los recuerdo con mucho cariño hasta la fecha. Después en el trabajo pude contactarlos y pude darle continuidad a esta relación y sí creo que tengo una relación con ellos después de haber terminado la maestría muy padre. Pues mi primer recuerdo de un buen primer profesor fue en la primaria.
creo que fue tercero o cuarto. Ajá. Era el único profesor hombre jamás que yo haya visto en mi vida. O sea, todas mis maestras de kinder eran mujeres, las maestras de la primaria eran mujeres, las de deportes, y bueno, los de deportes eran siempre hombres. Pero este era el único profe hombre de la escuela. Ajá. Y además en la escuela primaria donde yo estaba, era A, B, C, D, F, G, H, I, J, K de números, o sea, éramos muchos. Y entonces yo quería que él me tocara porque me llamaba mucho la atención que hubiera un profe hombre. Sí. Y sí me tocó, no me acuerdo de nada de lo que me enseñó, pero me acuerdo que todos los días yo llevaba un refresco de lata. Ay, qué malvada eras, sí. Y él era todo paciencia, toda paz, todo amor, y por eso creo que se merece una estrellita por haberme aguantado de la tosa. Y además agitabas la botella, cuéntalo bien, agitabas la lata antes de que te lo abriera para que el profe se bañara de tu refresco. Fanta, Sprite, agua mineral, el tehuacanazo. Le ponía hacía el tehuacanazo. Y siempre, el profe me abre mi lata. Nunca me decía, Andrea, no, jamás. Entonces, porque tenía mucha paz en su vida, merece una estrellita. Después, en la secundaria, tuve una muy buena maestra de contabilidad, pero era infame. O sea, tenía una pésima actitud, entonces no merece estrellita. O sea, en conocimientos era muy buena, pero era muy, muy pesada. Y sí, creo que lo que yo sé de contabilidad ahorita, me dio contabilidad en primero, secundaria, en segundo, secundaria, en tercero me lo dio otro tipo, pero todo lo que sé a la fecha es porque ella me lo enseñó. O sea, entonces entre ella y Fray Luca Pacioli me han formado en la contabilidad. En la contabilidad. Era muy buena, pero era, o sea, no merece estrellita porque tenía pésima actitud. No, hombre, y en la prepa, nuestra querida Norma Angélica Flores Leminuex. Buenísima. Ella me dio Panorama Internacional, que creo que fue mi materia favorita. Bueno, también la doctora Saray Castro, que me dio filosofía, me encantó porque nos pedía que fuéramos un filósofo a través de todo el proyecto, y a mí me tocó ser Simón de Beauvoir. Tú lo escogías y ella, o sea, tenía ese super proyecto que me encantó y me divirtió muchísimo y me intensié horrible con la Simón. Entonces, la doctora Saray Castro del TEC de Monterrey, Cuernavaca, y Norma Angélica Flores Vinuets, que me dio Historia 2 y así, pero la mejor materia era Panorama Internacional, donde todo el tiempo yo tenía que estar al tope con información financiera, noticias internacionales de finanzas, cultura, economía, no sé qué. No, era una calidad de información impresionante. Sí, creo que muy tope. Buena, muy, muy buena, mi querida amiga. No es cierto, Gaby Roldán también me dio matemáticas, reprobé. Pero Gaby, te sigo queriendo. Me dio trigonometría. No hay resentimientos, Gaby. Saqué 69. No pasa nada, sin temor. Y no fue chillar por mi última décima, no pasa nada. Pero fue súper buena y de hecho entendí trigonometría. O sea, digo, yo creo que reprobé porque se me atravesaron novios. Pero en realidad sí aprendí un montón, Gaby. Fue muy chida. Ah, qué bueno. Sí. Sí, qué padre. Pues yo creo que es muy padre recordar eso porque pues a eso te dedicas en esa época de tu vida, ¿no? Claro. A estudiar, y creo que depende de eso el amor que le tomas al conocimiento, al estudio, a querer saber, a querer tener información. Yo creo que parte del desgaste que tienen mucho los chavos, de este desinterés, de esta apatía, creo que sí tiene mucho que ver la actitud del profe. Sí. Oye, y quiero leerte una frase célebre que me encontré de Eduardo Galeano. A mí me gusta mucho Eduardo Galeano porque pues tengo varios libros de él, me gusta su forma de pensar, me gusta como esta parte de fue activista porque ya murió, pero muy, muy crítico, con un pensamiento muy crítico. Y dice Eduardo Galeano: yo soy tu profe. Libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar.
Sí, yo creo que las dos que moldearon mi pensamiento fue la doctora Saraí y Norma, en ese aspecto. Claro. O sea, porque desde los principios de la concepción, y de hecho cuando yo estudié Derecho lo que más me gustaba era la filosofía del derecho, y yo creo que eso fue por la doctora Saraí, porque esa parte de tomar información y qué pensaron los grandes pensadores, y tú ser crítico de ello, fue súper padrísimo, y al mismo tiempo que Norma me enseñara evalúa la información actual del panorama internacional. Te enseñaba a dudar, sí, ¿no? Sí, o sea, cañón. es esta parte. A mí me gustaba mucho trabajar con ellas porque yo en esa época daba una materia que se llamaba pensamiento crítico. Ajá. Y hacíamos mucho trabajo colegiado, Norma y yo. Entonces, muchos de los temas que ella veía, yo le decía, o sea, dime qué necesitas, porque vamos a ver, por ejemplo, vamos a activar pensamiento de tablas comparativas, vamos a trabajar discriminación de información, vamos a trabajar inferencias. Entonces hacíamos mucho clic ella y yo, independientemente que éramos amigas, nos platicábamos. Entonces ella decía, oye, necesito que me apoyes porque viene el examen y les voy a poner una tabla comparativa entre tal y tal, y necesito que aprendan a establecer variables y que ellos digan y saquen conclusiones. Entonces yo me ponía las pilas y en mi clase trataba de estimular esa parte tomando ejemplos de su materia, y eso es lo que creo que sería muy bueno que los profes aprendiéramos a hacer. Sí, este trabajo súper colegiado padre. Sí, entre todos, que hagas bola, no que sientas todo aislado y que llegues a una materia y veas que se repite y es lo mismo y lo mismo, ¿no? Sí. Entonces eso fue padre. Creo que fue una época muy, muy hermosa. Me siento muy honrada de que personas como Saraí Castro, como Norma Flores, como Betty Gómez, como Gaby Roldán, Betty Gómez, que fueron mis compañeras y a quienes admiraba muchísimo y admiro hasta la fecha, hayan sido tus maestras. Sí, la neta es que sí. Y luego ya en la carrera tú dices que no recuerdas. No recuerdo, la verdad, yo no me acuerdo. Yo creo que vivía más enfocada a mi trabajo y a sacar la licenciatura como fuera. No, y además estudiaba de 6 de la tarde a 10 de la noche. Bueno, yo de todas las cosas que he estudiado, yo creo que me voy a enfocar en la última, que fue la licenciatura en psicología. Ahí tuve 3 excelentes profesores. El prof David, que, o sea, yo siempre he dicho y lo adoro y es mi máximo, pero él, su mero mole es, él me enseñó a diagnosticar y el trabajo con pacientes. Entonces, no era como el mejor dando la materia en sí. Por ejemplo, me dio psicología ambiental y dijo, pues reforesten. O sea, no, eso no es psicología ambiental. Pero cada clase decía, a ver, les voy a contar, tenía un pacientito, ¿no? Y ustedes puede que no sepan, pero en psicología nosotros no tenemos como los gringos médicos, como en el Grey's Anatomy, que se ponen a jugar, a diagnosticar, que eso es un juego muy importante en la formación, ¿no? Que eso yo lo aprendí cuando fui a hacer mis prácticas en el Batán, ¿no? Que ya tenías ahí a los pacientes. El Batán, para las personas que no son de México, es un hospital en la ciudad de Puebla, un hospital psiquiátrico estatal que pues tiene esta parte como de albergar a usuarios. ¿No? Los usuarios ya están ahí, ya están de muestra, no salen, pero tienes como walk-ins, o sea, gente que va a buscar servicios, y esos los entrevistaban, era parte de mis prácticas, hacer las entrevistas iniciales que duraban 3 horas, o sea, eran entrevistas tupidas. Y en relación a eso, llegabas con tu profesor que te evaluaba y le decías, yo creo que tiene esto, y lo fundamentabas. Tiene esto por esto y esto y esto y esto. Y entonces el profesor te veía, ¿ya viste esto? Sí, ya no te das cuenta. Entonces, ese pensamiento crítico, otra vez lo que dices en tu frase, que te ayudaban a tener ese pensamiento crítico, claro. Pero entonces el profesor David fue el que me enseñó más a ver los pacientes fuera del contexto. Y me gustó, gracias a él, como que tengo esta sensibilidad con los diagnóstica, ¿no? También. Norma Flores, que sí, no es la misma Norma Flores. Esta es otra también, creo que es Norma Angélica también. Pero es otra Norma Angélica. Ella me dio terapia familiar, y me dio psicopatologías 1 y 2. Entonces, ella es como muy técnica, súper buenaza para el DSM-5. O sea, creo que el amor que yo tengo para esa parte
técnica teórica es de Norma, súper buena. Y mi maestra era la doctora Sagrario, pero ella era una doctora médica que me dio neuropsicología. Y ella sí me inspiró a hacer la especialidad de neurociencias, la que saqué de neurociencias de la percepción, porque ella me dio bases biológicas y neuropsicología. Uf, una delicia de clase, la neta, sí. Sí, porque a ti lo tuyo era siempre como el área clínica y a mí era más el área organizacional. Entonces a mí me gustaban mucho los profes que trabajaban en empresas, los profes que tenían esta parte como de experiencia organizacional, desarrollo organizacional, que fueran consultores. A mí eso me llamaba mucho la atención en esa época. Entonces, como que también tú por tus preferencias vas buscando esto, ¿no? En cada profe. Y bueno, en la maestría, yo estudié la maestría en desarrollo humano, ahí sí puedo decirte que casi todos fueron buenísimos, excepto uno o dos que dices no inventes, ¿no? Pero siempre pasa, no debería, pero siempre sucede. La mayoría de mis profesores fueron muy, muy buenos. Pero es diferente que en toda la licenciatura yo puedo hablarte de 3 buenos profes. Sí. Porque fueron 3 años, no manches. A que tú digas, una maestría tienes menos materias, por así decirlo, y decir, bueno, como el 80% fueron excelentes. Sí, fueron muy buenos. O sea, ya sabes. Sí, fueron muy buenos. Y creo que lo que hacía también bueno, porque yo soy de una idea, yo digo que el buen alumno exige un buen profe. Si tú no eres buen alumno, el buen profe te va a quedar chico. ¿Sí? O sea, cuando el alumno, es un exigente. Claro, por ejemplo, cuando yo era directora académica, que llegaban y se quejaban del profe, es que no me gusta este profe, es que no me gusta. A ver, tú como alumno, ¿qué estás sumando y qué estás dando como para que el profe sea de calidad? Porque si tú eres un alumno chafón, pues seguramente tendrás profesores chafas también, ¿no? Porque yo creo que también la calidad del alumno está muy referida a la calidad del profesor, o sea, están vinculadas. El grupo que me tocó de maestría era un grupo sensacional, todos muy críticos, muy cuestionadores, muy de compartir experiencias. Entonces, obviamente eso hacía que las clases fueran muy enriquecedoras, ¿no? Y que la participación de los profes pues fuera muy buena, porque el grupo también te hacía como profe a tener nuevos retos, ¿no? Y nuevas cosas. Entonces también suma. A mí me ha sucedido que llegas, bueno, no sé si a ti te pase, pero llegas y hay grupos que dices, ¿cómo los muevo? ¿No? Sí, pero te voy a contar, esta es una anécdota. Yo daba clases a 3 grupos. Era la misma clase, se lo daba grupo A, grupo B y grupo C. Y el grupo C eran así potato, ¿ya sabes? Y yo siempre lo he dicho, para mí un éxito es que se rían de mis chistes. Nadie se reía de mis chistes. Y yo decía, me lleva pifas, ¿no? Y bueno, ya dije, ya ni modo, así hay que asumir que esa es la naturaleza del grupo. Buenas noches. Y así me eché como 6 meses. Dejé de trabajar ahí y los que más me extrañaron y lloraron ese día fue el grupo C. Fíjate. Y yo, oílos, ya sabes, que jamás me hubiera imaginado. No, ves, la amamos. Y yo, ¿tú quién eres? Sí, claro. Entonces, sí, son raros, pero a veces tus indicadores personales no hacen match con el grupo. Tal vez dices, estos son potato y resulta que... Sí, tal vez tu percepción es equivocada y entonces sí, por supuesto, creo que tienes razón en eso. No debemos inferir ni generalizar y pues seguir dando el 100%, ¿no? De esto. Yo sí critico mucho al profe que se queja de los grupos y que es que son muy apáticos, es que no hay mover... O sea, creo que es parte de la chamba del profe convertir ese grupo y seguir trabajando con ellos en esta parte. Claro. O sea, es tu chamba, porque a mí no me... Yo como directora, ¿qué? Como coordinadora, ¿qué puedo hacer? ¿A mí qué? El grupo es apático. Ahora, se da mucho este complejo de Pigmalión, ¿no? Con los docentes. El complejo de Pigmalión es esta parte de la profecía autocumplida, claro, ¿no? O sea, que dices, cuando el grupo 6 es nefasto, güey, tú lo sabes. Y entonces todos los profes como que se
ponen de acuerdo y te etiquetan al grupo como nefasto o te etiquetan al alumno como nefastísimo y tú ya llegas predestinado y entonces tú dices, es que este chavo nunca va a hacer nada en su vida. Y no es cierto. El futuro que le espera es seguramente la correccional, y se cumplen las profecías. Claro. ¿No? Sí, o sea, cuando yo vi el grupo Potato, yo dije, oh my God. Pero yo dije, no me voy a enganchar porque, o sea, y yo me pongo a pensar esto siempre, cada que empiezo un nuevo curso con un nuevo grupo, o sea, ya sea en empresas o cuando daba primero primaria, así en general, yo me pongo a pensar, voy a compartir con ellos una motita de tiempo en el espacio, ¿sale? O sea, no soy súper relevante en su existencia como para engancharme con ellos. Claro. ¿Para qué dejo el bofe cuando, o sea, esto no vale la pena en el grande scope de las cosas? Entonces, sí, Potato, no se ríen de mis chistes, pero yo decía, bueno, ya tuve 2 grupos que sí se rieron, soy 66% graciosa. ¿No? Exacto. Y entonces yo seguía dándole, pero nunca me quejé de que el grupo, porque además eran súper respetuosos y les decía, ahora vamos a parar y vamos a bailar la Macarena. Se paraban y bailaban la Macarena, no con el mismo zest que los otros grupos, pero hacían lo que yo les pedía y jalaban conmigo. Entonces, pues tampoco es como el dicho, si no quieres que te quieran, como tú quieres que te quieran. Claro, ¿no? Y eso no quiere decir que no te quieran. Exacto, y como te digo, al final se emocionaron y lloraron y, o sea, digo, no, o sea, a lo temporal, el grupo A, que yo era la tutora de ese grupo, tengo relaciones a través del tiempo que quedaron más cimentadas con el grupo A, ¿no? El grupo B, sin embargo, son como el hijo del medio, ya sabes, el sandwichito. Y el grupo C fueron los que más impacto tuve en ese momento, pero pues no pasó nada. Te digo, es una motita en el tiempo de lo que pasas con ellos. ¿Para qué haces bolas y haces bilis? Creo que complicas a veces como profe procesos de aprendizaje porque te enganchas con la actitud de los grupos. Eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante y creer que los alumnos lo hacen a propósito. Ya sé, ¿no? Y no, nadie se levanta. ¿Cómo me levanto y le doy en la torre al profe? No, nadie. Pero ¿estás de acuerdo que eso ya tiene que ver con un trabajo personal que tiene que hacer el profe? Claro, y eso tiene que ver con competencias emocionales y de nuestro diplomado y lo que siempre hemos promovido. O sea, tienes tú que estar en gestión. Por ejemplo, yo me acuerdo que un día estaba regañando a un grupo. Digo, no regañar de que yo estaba enojada, sino le estaba marcando los límites. Entonces les estaba diciendo que cuando salieran al mundo real, no nada más ibas a tener una calificación, o sea, sino que como mi objetivo quería decirles es que tu ética laboral en el salón de clases va a ser extrapolada a tu ética como un buen papá, como una buena mamá, o sea, que hagas lo que tienes que hacer. Eso es más o menos lo que quería explicar. Entonces estaba diciendo eso y yo le estaba diciendo que yo cuando he salido y lo que yo había vivido, aunque estaba dando clases de inglés en una secundaria, y un chamaco me dice, bueno, y entonces, ¿y usted qué está haciendo aquí? No me lo dijo así, pero ese fue el punto. O sea, como si usted ha salido tanto, ¿qué hace dando clases aquí, no? Y yo creo que era un excelente elemento para que alguien se enganchara con eso y se ofendiera, ¿no? Entonces yo le dije al chavo, y eso fue como súper orgánico, le dije, exactamente, ¿por qué he salido tanto? Te vengo a ti a contar cómo están las cosas, escucha lo que te estoy diciendo. Y entonces como que al chavo le cayó el 20 y me dijo, no, Miss, no la quise ofender, o sea, no le quise decir. Y yo dije, ese no es el punto es que póngase a trabajar porque, ya sabes. Pero creo que un comentario no pensado de un chavo pudo haber salido muy mal si yo me lo hubiera tomado personal. Y entonces cada que lo viera yo diría, este maldito escuincle, ya sabes, porque sucede. A veces eso pasa. Y yo no creo que el chamaco se haya levantado en la mañana a decir, cuando la maestra nos regañe, yo le voy a hacer un comentario salado. Yo creo que tenemos una enorme área de oportunidad y seguimos teniendo, y ahora con la pandemia más, de cuidar nuestra salud emocional. O sea, yo creo que es algo que hoy más que nunca tenemos que cuidar como docentes, porque estamos moldeando almas.
Entonces no te puedes dar el lujo de no moldearlas adecuadamente o de echarlas a perder. Y tú tienes que estar como súper en orden contigo, porque yo creo que un factor que fue súper determinante para que no me afectara ese comentario es que yo no me sentía menos dando clases en secundaria. Que no, ¿sabes? Y además en algún momento, oye, qué mal valoras tu secundaria donde estás preguntándome qué hago aquí. Claro. ¿no? Entonces el problema sería el chavo. Pero es porque yo estoy en orden. Si yo me siento que soy porque a mí yo tenía profesoras. Hola, buenos días, mi nombre es Juancha y estoy dando clases porque no la armé allá afuera. Textual me lo han dicho. Sí, claro. ¿Sabes? Hay muchos así. Entonces, hay gente que eso considera. Sí. Y yo creo que a ese tipo de personas, si les hacen ese comentario, pues obviamente se prenden y se encienden. Sí, claro. Y además no es el mismo amor ni el mismo compromiso con la educación, ¿no? Es como buscar un trabajo mientras encuentro otro mejor, y en ese mientras encuentro otro mejor se van pasando los años, ¿no? Sí, pero no puedes echar a perder alumnos mientras aprendes a dar clases. Exacto. Ahora, hay un punto también importante que quiero tocar, y esto tiene que ver con los climas laborales en las escuelas, Sandy, ¿no? O sea, es que tenemos ambientes muy tóxicos en las escuelas donde los profes se andan matando entre ellos. Y como esa frase que tú dices, ¿no? Que alguien piense en los niños, ¿no? Es como a veces un mal matrimonio. El divorcio, pues a fuerza tiene que haber alguien que recibe el daño, ¿no? Colateral de las maestras de español se está deschongando con la de inglés. Obviamente hay un daño colateral en el grupo. A mí me tocó ser el daño colateral de una maestra de español en sexto de primaria que aborrecía a la maestra de inglés y nos obligó a todos a firmar una carta, pero el antecedente es que yo entré a esa escuela, era bilingüe y yo no sabía hablar nada de inglés, y esa maestra en particular había sido súper linda conmigo. Mira, otra buena maestra. Y me tenía muchísima paciencia, porque imagínate que de repente te pongan a leer en ruso. No tienen ni idea del vocabulario, entonces es una situación muy traumática. Y ella fue la única linda, y a mí me dijeron que firmara para que la corrieran, y yo no quería que la corrieran. Estaba en sexto de primaria, yo no voy a firmar. Fíjate, y no firmé. Y además otra cosa, o sea, ¿cómo tu institución permites algo así? Claro. Porque como directora a mí me llega una maestra que anda levantando al grupo y pidiendo firmas para otro, y la que se va es ella. Sí, y entonces, y esa maestra no se fue. No. Entonces creo que no hemos, quienes están a la cabeza en relación a la dirección, al liderazgo de las instituciones, no todos cuentan con la capacidad para mantener y hacer un clima organizacional sano, donde el profesor llegue, se sienta en armonía, ¿no? En un ambiente armonioso, en donde puedas hacer lo que te gusta, con gusto, con tranquilidad, sin miedos. O sea, he tenido alumnas maestras de primaria que tienen una sombra junto, viendo a ver si dicen lo que tienen que decir, si dan la clase como la tienen que decir, si mencionan, o sea, y si dicen algo malo, o sea, una cosa, acoso, o sea, ya de nivel acoso, ¿no? Creo que debemos de revisar, y bueno, a la llegada de la pandemia me parece que todo esto debe revisarse. Todavía inclusive ahora sabemos que hay profesores tiranos, acosadores, mujeres histéricas, pero la diferencia es que hoy se filman y se suben a las redes sociales, ¿no? Y hoy los chavos filman lo que está sucediendo y pues sacan la evidencia del profesor acosador o de la maestra histérica que los está insultando. No, y ahora te voy a decir algo interesante que estaba haciendo memoria. Yo ya no te puedo decir que tuve buenos profesores en la maestría ni ahorita en el doctorado, porque yo los he tomado en línea. Claro. Entonces, las clases, por ejemplo, de la maestría, no tomé porque eran clases muy monótonas. O sea, era una gran universidad en donde como que ya estaban los contenidos cargados. Entonces te dicen, Silvia, vas y das. Entonces nadie está preparando clase. Ahorita te puedo decir que los profesores que yo he tenido en la maestría y en el doctorado, nadie prepara clase. Repiten las actividades de la semana, para lo cual
yo los quiero mucho, pero tengo otras cosas que hacer como para estar reviendo la clase. Cuando ya te subieron la rúbrica, cuando ya tienes las instrucciones y la planeación de la semana, ¿no? Entonces, yo ahora te puedo decir cuáles son mis nuevos maestros favoritos. Toda la plataforma de Doméstica, que tiene excelentes profesores, porque ya ahí es el diseño del curso. Entonces ya ahorita no es lo mismo que antes. No solamente era, por ejemplo, mi profesor David, que no tenía un buen diseño curricular y el curso en sí no era tan bueno como su experiencia, y yo podía vivir de esa experiencia, ¿no? Aquí ahorita los profesores que para mi gusto son buenos son aquellos que tienen diseños de curso interesantísimos y que tienen la capacidad de tener el storytelling necesario para involucrme. Ahorita estoy tomando un cursito de teoría del color súper interesante, pero no acabo de hacer clic con la profesora. Me cuesta mucho trabajo verla porque suele ser un tono de voz algo monótono. Puede que a otras personas les gusta, y es un estilo que le llaman el soothing voice, que es una voz muy monótona que no tiene casi cambios, y entonces a gente muy estresada les ayuda a relajar, exacto, y aprenden mejor. Entonces es un estilo. Pero hay otros que pero a mí sí, porque yo necesito maracas y ya. Claro, y el grito y la risa, y el que te despierte, y la tonalidad de la voz es lo que hace que la gente te ponga atención. Conejito. Fíjate que sí, creo que la relación maestro-alumno se ve modificada a través de la virtualidad, ¿no? Y a través de la pandemia. Y sí creo que esto exige un mayor trabajo. El otro día me preguntaban, ¿qué es más trabajo? ¿Una clase presencial o una clase en línea? Creo que una clase en línea es más complicada. Porque exige mucho más trabajo tuyo, ¿sí? No, a nivel presencial te puedes dar mucho la parte de dentro de tu planeación, improvisar un poquito más, porque puedes pulsar a todo el grupo. Entonces, presencialmente a mí me ha sucedido que digo, estoy hablando de tal tema, voy a darles esta dinámica. Se me ocurre y la meto, aunque no haya estado planeada, y sale muy bien, ¿no? Tampoco soy así como muy rigurosa y tampoco soy súper improvisada. Entonces, eso puedes hacer. En línea no lo puedes hacer. Y luego menos porque a mí me han tocado grupos de 70. Madre del día de ayer. Que también hay 70 presenciales. Pero haces equipos y todos nos divertimos. Claro. En 70 no sabes si todos están conectados y no puedes abrir todas las teles porque se alenta la red. Claro, y tienes problemas técnicos y de repente, pues que Teams no puedes hacer equipos. En Zoom sí puedes, pero Teams tienes que usarlo. Pero sin licencia, si no licencia, porque tú no tienes la... No, o sea, es tremendo. Entonces, diseñar, luego de repente a mí lo peor que me ha pasado en línea, pues que se me cayó el internet y tuve que correr a casa de tu hermana porque a mí me pasó lo mismo, y tuve que correr a casa de la abuela, ¿te acuerdas? Exacto. Y yo, así me permiten. Tómense un break y agarras tu Uber y te vas rapidísimo. Entonces, creo que esa parte sí es muy desgastante, el no ver al grupo. Sí, que en presencial, ¿qué te pasaba? ¿No tenías gises? Wow. Sí, o sea, ya sabes, no tenías plumones. Pero estabas viendo las caritas de todos y estabas como esta parte. Pero pues ya no. Entonces hay que adaptarse. La vida sigue y tienes que seguir desarrollando competencias que te permitan seguir teniendo esa conexión emocional con tus alumnos para que haya aprendizaje. Claro, significativo. Kieran Egan dice que si no hay conexión emocional, no hay aprendizaje. Entonces debemos buscar los recursos virtuales para conectar. ¿Cómo lo logras? Una estrategia es pues a través de las retroalimentaciones en las tareas, ¿no? A través del mensajito, a través del WhatsApp, a través hacer del grupos grupo. En el Insta, mandar grupos reels. En el Insta, mandar reels, mandar a un grupo en WhatsApp. Ahora sí vale, porque es válido, porque ahora sí se está utilizando como recurso de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que ahora sí debemos modificar y procurar siempre que haya conexiones y que para que los alumnos se sientan felices con lo que les estás enseñando. Pues así nuestra reflexión de los mejores profes. Nos despedimos de este episodio. No olvides que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts y en la fanpage. Así es.
Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Bye bye. Feliz día, feliz mes del maestro. Un abrazo.